Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos las funciones de la educación y también los principales agentes socializadores. Cuando hacemos referencia a las funciones de la educación, primeramente tenemos que identificar cómo operan estas formas de integración y cómo también convergen todos aquellos factores que de manera directa o indirecta intervienen para que una persona se desarrolle y para que una persona también pueda tener esta mejor comunicación o integración con el resto de las personas, ¿no? Las funciones sociales de la educación, vemos que si bien es cierto, toda institución social cumple con alguna tarea de satisfacer ciertas necesidades dentro del individuo. Y la educación como institución social, pues también realiza importantes y múltiples funciones a través de las cuales proporciona unidad, proporciona madurez, cohesión, tanto al grupo en general como también de manera individual a cada uno de los miembros. Si bien es cierto, vemos que también existen finalidades sociales en materia educativa que van más allá de los fines meramente individuales y que también en ese sentido pues también generan algunos conflictos entre ellos, ¿no? Entre estas funciones destacamos primero el asegurar la continuidad social. Al poder generar esta forma igual entre los seres vivos, la sociedad trata de reproducirse y de perpetuar su identidad a lo largo del tiempo. Esto lo consigue transmitiendo a las nuevas generaciones todo el patrimonio cultural acumulado por las generaciones anteriores. Y en ese sentido vemos pues que la sociedad es conservadora y procura mantener sus tradiciones, sus usos y sus costumbres. La educación es uno de los principales medios para poder formar ciudadanos que encajen con estos modelos o con estos moldes sociales que se encuentran preestablecidos. Acá, bueno, pues también entra, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el papel que juega o que toma la religión, ¿no? Vemos que otro de las funciones que también se plantean es promover el cambio social. La sociedad necesita al mismo tiempo introducir nuevas variantes y nuevas perspectivas que puedan o que deban ser capaces de renovar viejas estructuras y luego entonces asegurar la supervivencia y el progreso, porque lo que se pretende no únicamente es tener todo este bagaje de información que transgeneracionalmente se venía aceptando, sino más bien es tomar o adecuar todo aquello que nos sirve y luego entonces perfeccionarlo, ¿no? Recordemos que como comentábamos en la sesión pasada, el ser humano es evolutivo, es cambiante, entonces así también tiene que identificar qué es lo que si bien es cierto me sirve y luego entonces perfeccionarlo para bien y todo aquello que no me sirve, desecharlo y generar este cambio, ¿no? La educación contribuye pues a formar también el espíritu crítico y la creatividad de los individuos, a promover y a preparar el terreno para generar este cambio social. Sin embargo, algunos críticos de la educación dudan que la escuela como institución educativa y emanado del carácter conservador que tiene, pueda llevar al cambio o a generar este carácter innovador y progresista dentro de una sociedad. Sin embargo, también vemos que la escuela genera o tiende a establecer o a generar este cambio, ¿no? También dentro de estas funciones se pretende adaptar al individuo dentro de un grupo. Si bien es cierto, el cambio social va siendo demasiado rápido o intenso, la sociedad también vive una situación de crisis, de inseguridad y de desconcierto. Por tanto, la función tradicional que desempeña la educación es la de entrar o adecuarse como un ente facilitador mediante la inserción del individuo dentro de su mundo social, hacerlo también un miembro de la sociedad o un miembro dentro de un grupo social, ya que la vida social requiere que a través de la educación los nuevos miembros se adapten plenamente a las situaciones que existen y por tanto Durkheim establece que ese es el objetivo prioritario de la educación, ¿no? Adaptar o involucrar al individuo dentro de su entorno social. También identifica que se debe ejercer un control social, ya que todo ser humano establece una norma sobre el comportamiento de sus miembros y también señala las obligaciones que debe ser someterse o adecuarse a lo que en ellas se establecen. Y gracias a la educación se consigue la cohesión, la unidad en el grupo y también se establecen las condiciones de su identidad y de su fuerza. Este control es aquel que se ejerce de diferentes formas, a través de la ideología, de las costumbres, de la religión, del derecho, de las sanciones y demás. También nos dice que sirve en cuanto a fines políticos, ya que la educación se muestra como un instrumento al servicio de los designios políticos, pudiendo preparar a los individuos para un cambio y sobre todo para poder consolidar la situación existente. También se ve como una forma de realizar una selección social, ya que la educación a través de los procedimientos selectivos pues puede establecer
establecer diferencias entre un individuo y otro y a su vez conferirle roles sociales diferentes. Algunos sociólogos consideran que esto puede ser negativo dependiendo de que, emanado de que las escuelas tienen un papel activo en la perpetuación de las desigualdades sociales en la medida que un sistema escolar enseña y propaga la cultura de las clases dominantes. Sin embargo, a contrario censo, existen otros que definen la selección cuando lo que se pretende es formar y seleccionar cuadros directivos competentes que sepan dirigir eficazmente los destinos de la colectividad. Entonces, ahí es donde empiezan a existir estas formas de selección social. También nos dice que pretende disminuir las diferencias sociales, ya que frente a las posturas que ya hemos mencionado, la educación debe mirar a unos intereses del individuo, pero también al propio tiempo a la convivencia social, y por ello promociona las capacidades inferiores de la sociedad según el principio de igualdad de oportunidades. Por ello, la educación ha de ser uno de los principales instrumentos que permitan la igualación de o la igualdad de los diversos sectores sociales, ¿no? También cuando nosotros hablamos de estas funciones sociales, vemos que la sociología, dentro de estas funciones de la educación y los principales agentes socializadores, se adecua a la educación como la socialización que se puede recibir o que se debe recibir tanto en el trabajo, tanto en la comunidad, tanto con los amigos, tanto en el colegio, tanto en la familia, como en la iglesia, porque son todos aquellos roles o son todos aquellos grupos en donde el individuo se encuentra y que se va desarrollando de manera diaria y que por tanto todos estos también deben ponderarse para que exista un correcto desarrollo y que también van a incidir de manera positiva o negativa en el desarrollo y en la socialización que el individuo vaya teniendo. Cuando hablamos de los agentes socializadores, vemos que los agentes de socialización son aquellas personas encargadas de que funcione correctamente una sociedad. La socialización ocurre en muchos ambientes y en interacción con mucha gente y que puede repercutir en una cuestión positiva o negativa de acuerdo al bienestar común. Cuando hablamos de una cuestión positiva es, por ejemplo, el rol que toma de mediante una socialización primaria que se tiene dentro de la casa, cómo interactuamos, qué tanto existe este proceso de comunicación, cómo nos respetamos, cómo participamos en los distintos roles o actividades que se presentan. Luego entonces encontramos, por ejemplo, en la escuela, en los grupos, en el trabajo, etcétera. Pero también vemos que existe una educación o una socialización secundaria, que es cuando nosotros nos encontramos ante una cuestión pasiva, por ejemplo, el tiempo que nosotros prestamos al televisor, al celular, etcétera, ¿no? Que ahí no estamos socializando, sino que estamos interactuando netamente con un equipo y que luego entonces esto va mermando nuestro proceso sociable, ¿no? También vemos que otro que converge propiamente son las iglesias, ya que las iglesias son la fuente socializadora más extensa y son las capaces de formar individuos con características ideales para la aceptación de acuerdo a las sociedades actuales. Vemos que aquí la iglesia es una institución que ya se trata de una forma de regular al hombre en cuanto a su conducta y que tuvo su origen precisamente en este estado de necesidad. La principal es la de creer en un Dios, en un ser superior que fuera capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y del mundo y que si lo consigue, ya sea propiamente por las doctrinas que lo rigen en manera religiosa y que también forman parte de un círculo social en que el individuo también interactúa, ¿no? También cuando hablamos del mundo interior y del mundo exterior, vemos que las religiones es la ausencia de cualquier frontera definida en el mundo espiritual y la natural y que de manera directa o indirecta pues también trastoca estos puntos específicos dentro del ser humano, ¿no? Sin embargo, diversos autores señalan que existen tres procesos básicos de socialización, que es la adquisición de conductas prosociales. Esta se entiende como el desarrollo de la ética social y este proceso implica la interiorización progresista de razones, de creencias, de normas y de valores propios que se tienen dentro de una cultura. Después encontramos la adquisición de conocimientos y habilidades sociales, que es en donde se encuentra el desarrollo cognitivo y social. Y por último, encontramos la adquisición de actitudes de sociabilidad, que es el desarrollo afectivo social. Vemos que estos procesos básicos están inculcados por las personas o por las instituciones que tienen esa encomienda precisamente para que los grupos vayan funcionando de manera óptima, ¿no? Vemos, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos desarrollando dentro de nuestras sesiones virtuales. Recordando que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Que tengan excelente día. Hasta luego.